de Cristo, qué bueno que tenemos aquí a la hermana Ruth y a la hermana Sonia. Denle un fuerte aplauso al Señor. La hermana Sonia sí nos estaba comentando que sí sufrió bastante con ese virus, pero ya está aquí en pie. Gloria al Señor Jesús. Aleluya. Que bueno, eso es una tremenda bendición, poder saber que están bien. Gloria al Señor. Amén. Y poder seguir sirviendo al Señor Jesucristo. Aleluya. Vamos al libro de Efesios capítulo 6, en el versículo 11, vamos a leer ahí hasta el 12. Hoy quiero compartir un tema con ustedes acerca de el enemigo ataca de tiempo a tiempo. Y quiero que marque esto bien, porque es así como él funciona, es así como él trabaja. Y lo podemos ver por medio de la palabra de Dios. Él ataca todo el tiempo, pero está atacando a diferentes personas todo el tiempo. Él está usando a sus demonios, él está usando a huestes espirituales en diferentes zonas y tiene diferentes rangos. Él trabaja también así como se dice esa palabra, cuando estás en un solo lugar, geográficamente, trabaja él geográficamente. Y tiene ciertos demonios que están trabajando para destruir a esa ciudad. No importa si son cristianos, no importa si son lo que sean, cualquier clase de personas, él siempre está trabajando. Y para los cristianos, para los hijos de Dios, lo que hace él es que viene a trabajar y viene a tratar de destruir de tiempo a tiempo. De tiempo a tiempo. Te deja por un tiempo y después regresa otra vez. En el texto que vamos a leer nos declara una verdad que todos los cristianos debemos de conocer. Si usted es cristiano debe de conocer esto. Porque tenemos enemigos espirituales que tienen el poder y que están luchando constantemente en contra de la iglesia, en contra de los cristianos, en contra de hermanos. Estando usted aquí, los hermanos que no están aquí. Pero ¿cuál es el objetivo de estas huestes espirituales de maldad? ¿Cuál es el objetivo? El objetivo de Satanás, hermanos, y de sus huestes espirituales de maldad es hacernos vivir una vida derrotada, una vida de desánimo, de hacernos retroceder en nuestro crecimiento espiritual, de llenarnos de dudas en nuestro corazón, de deprimirnos y de angustiarnos y de apartarnos del camino de Dios. Ese es el plan que el enemigo tiene en contra de su iglesia. Y tenemos que saber que esas huestes espirituales de maldad utilizan distintas formas para atacarnos y puede utilizar circunstancias también, como la escasez, nuestras propias debilidades, enfermedades, temor, etcétera, etcétera. Vamos a leer aquí lo que dice nuestro texto en el libro de Efesios capítulo 6, en el versículo 11 al 12, dice la Biblia: vestidos de toda armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no estamos peleando uno a otro físicamente, sino contra principados, contra huestes de los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Padre, te pedimos en esta tarde una vez más que nos puedas ayudar, oh Dios, a poder vestirnos de tu armadura, de poder, Señor, levantar nuestro ánimo, Padre, agarrar la espada, Dios, Señor, y vestirnos, oh Maestro, de toda armadura que tú dices en esta porción de Escritura. Dios, ayúdanos a servirte y a pelear en el nombre de Jesús. Amén y amén. Una vez más, el enemigo utiliza, hermanos, circunstancias, el enemigo utiliza toda clase de situaciones para venir en contra de nosotros, utiliza el temor, utiliza la confusión, utiliza toda clase de cosas, y usted lo debe de saber. La palabra de Dios encontramos también algunas historias que nos muestran de una manera más clara la forma de cómo ataca el enemigo al pueblo de Dios. Y es por eso que vamos a ver ciertos textos en esta tarde para poder comparar y para poder ver cómo es el enemigo. Hay una historia aquí en el Viejo Testamento, el cual nos enseña cuando el rey Sennacherib de Asiria venía con todo su ejército para atacar y a conquistar a Jerusalén. Y vamos a ver cómo
actuó también Ezequías y cómo lo enfrentó, para poder nosotros tomar lecciones de ello y poder aprender, amén, de lo que nos dice y nos enseña la palabra de Dios. Vamos a ver en Segunda de Crónicas, mire aquí, en el capítulo 32, versículo 1 al 8, dice la Biblia, aquí una historia tremenda de cómo es el enemigo. Dice la Biblia: después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá y acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y con sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos le apoyaron. Entonces se reunió mucho pueblo y cegaron todas las fuentes, o taparon todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: porque han de hallar los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos, y puso capitanes de guerra sobre el pueblo y los hizo reunir en las plazas de la puerta de la ciudad, y habló el corazón de ellos diciendo: esforzaos y animaos, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria, ni de toda la multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, mas con nosotros está Jehová nuestro Dios para ayudarnos y pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza en las palabras de Ezequías, rey de Judá. Note esta porción de escritura, hermanos, tremenda porción de escritura, de cómo Sennacherib venía a atacar a Ezequías, al rey de Judá en ese tiempo. Y note lo que Ezequías estaba haciendo, y en ese momento consulta con los líderes y les dice: hey, ¿sabes qué? Porque ellos vivían en un lugar, en Judá, y había un río y había fuentes, y de ahí ellos se saciaban para tomar aguas y para poder darle a sus ganados. Era mucha agua. Pero ¿qué fue lo que hizo Ezequías? Los secó, los tapó los pozos para que cuando el enemigo venía no pudiesen ellos refrescarse, porque venían desde Asiria, venían desde este y de otro lugar. Aquí hay una estrategia. Y esas son las cosas que nosotros debemos de tener, hermanos. Dios nos ha dado estrategias también a nosotros. Dios nos ha dado estrategias para que podamos pelear en contra del enemigo. Entonces veamos en primer lugar, cuando decides servir a Dios, el enemigo ataca. Note, cuando tú haces una decisión de servir a Dios, cuando tú haces una decisión de venir a la iglesia, cuando tú haces una decisión de ayunar, el enemigo ataca. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, deciden ayunar y de repente vienen personas y te traen café, te traen lunch, ellos te compran todas las cosas para que tú no puedas ayunar, para que ese ayuno se rompa o te olvides del ayuno? Porque ¿sabes lo que causa el ayuno? La Biblia nos dice que oremos cuando nosotros debemos de pedirle a Dios por una necesidad. Pero hay otros géneros que no salen, hay otros demonios que no salen sino con ayuno y oración, dice la palabra de Dios. O sea, son estrategias que Dios nos ha dado para poder venir en contra de todo lo que el enemigo ataca. Por eso el rey Ezequías dice: vamos a tapar los ríos y los pozos para que cuando ellos vengan no encuentren aguas y nosotros podamos atacarlos a ellos. Esto es una estrategia. Dios nos da estrategias a nosotros. Cuando tú te decides entonces a servir a Dios, cuando tú te decides a hacer algo para Dios, cuando tú te decides a leer la Biblia, la cual la debemos de leer, cuando tú te decides, amén, a hacer algo para la gloria de Dios, es cuando el enemigo empieza a atacarte, porque él no quiere que tú crezcas. Él no quiere que tú sepas de la palabra de Dios. Él no quiere que tú avances en el reino de Dios. Noten el versículo 1 de nuestro texto, dice: después de estas cosas y de esta fidelidad vino Sennacherib, rey de los asirios, e invadió a Judá. Está diciendo que vino en contra de ellos. Él vino a atacarlos a ellos, a los de Judá, a los de Israel. Vino a atacarlos. Y esto es lo que hace el enemigo. Él viene a atacarte. Él constantemente, de tiempo a tiempo, va a venir a atacarte. Va a atacar tu mente, va a atacar tu corazón, va a atacar tu hogar.
va a atacar tu relación, aleluya, va a atacar tus amistades, va a atacar la armonía que hay en tu hogar. Él va a venir a atacar, y esto es lo que hace el enemigo. Si leemos en los capítulos anteriores, o en el contexto de este texto, podemos ver cómo el rey Ezequías, cuando comenzó a reinar, se dedicó a limpiar el templo de Jerusalén de todos los ídolos de los reyes anteriores que habían levantado. Porque hubo reyes antes de Ezequías que estos se alejaron de Dios y empezaron a hacerse otros dioses, y empezaron a hacer estatuas, y empezaron a hacerse dioses de oro y toda clase de cosas, y no consultaban a Jehová, no consultaban a Dios. El templo estaba destruido, el templo no reinaba la presencia de Dios. Pero cuando vino Ezequías, él hizo decisiones en limpiar el templo de Jerusalén y todos los ídolos que los reyes anteriores habían levantado, y abrió las puertas del templo para que el pueblo volviera a adorar a Dios. También celebró nuevamente la Pascua, la cual por muchos años no se había celebrado. Hoy, hermano, hay muchas iglesias que están agarrando las excusas por el COVID-19 de no congregarse no más. Pero como cristianos debemos de seguir adelante. Yo sé y entiendo las reglas, y debemos de respetar, y debemos de ser cristianos, aleluya. Debemos nosotros de ser sabios, y debemos nosotros de respetar lo que nos dice el gobierno, amén, y cuidarnos, cuidar nuestra salud. Pero nadie nos va a decir que dejemos de adorar a Dios. Josué dijo: mi casa y yo vamos a servir a Dios. ¿Cómo es posible que nosotros dejemos de servirle a Dios? Hubo muchos nuevos conversos cuando el COVID-19 golpeó las iglesias, y muchos de esos nuevos conversos ya no los ves en la iglesia, y nunca más los vas a ver. Porque no les damos seguimiento, porque no hay una reunión, porque no hay un estudio bíblico. Las estrategias del enemigo muchas veces causan destrucción. El enemigo viene de tiempo a tiempo. Cuando tú decides de servir a Dios, el enemigo ataca. Cuando tú decides de servir a Dios. Note que Ezequías, hermano, hizo decisiones. Ellos no celebraban la Pascua, no celebraban absolutamente nada. El pueblo de Dios estaba totalmente alejado de Dios, así como en este momento. Gracias a Dios que ya otra vez iglesias se están congregando para adorar a Dios. Y están usando sabiduría, aleluya, grupos, diferentes personas, ancianos primero, jóvenes después, matrimonios después, y eso es una estrategia. Son estrategias que Dios nos está dando para usar y seguir sirviendo a Dios. Es por eso que el texto nos dice que después de esta fidelidad vino Sennacherib para atacar a Judá. Después de que Ezequías estaba haciendo buenas decisiones, estaban levantándose el pueblo para servir a Dios, vino Sennacherib a invadir a Judá. Cuando más estamos trabajando para el reino de Dios es cuando el enemigo más nos ataca para desanimarnos, para frenarnos, para hacernos volver atrás. Pero en lugar de desanimarnos, tenemos que esforzarnos. Y aún en medio de la dificultad, tener gozo en nuestro corazón, sabiendo que si nuestra vida no pasa desapercibida para el enemigo, mucho menos para nuestro Dios. Si el enemigo mira, si el enemigo ve, hermano, que está haciendo efecto lo que él está haciendo, él va a continuar atacándote hasta que te derribe. Si el reino de las tinieblas sabe lo que estamos haciendo, cuanto más el reino de Dios. Por eso no debemos de rendirnos. ¿Cuántos pueden decir amén? No desmayemos. Tu bendición viene del Señor. La bendición viene de nuestro Dios. Tienes que seguir sirviendo a Dios. Tienes que seguir fortaleciéndote. Tienes que seguir buscando a Dios en medio de la batalla, en medio de todos los problemas. Aleluya. En medio de las circunstancias debes de seguir luchando para que el enemigo no destruya tu vida, no destruya tu gozo, no destruya tu relación con Él, no destruya el momento en tu hogar, no destruya el ambiente y la armonía en la iglesia, porque eso es lo que el enemigo quiere hacer, destruir. Como dice la palabra de Dios, el enemigo solamente vino a matar,
robar y destruir. Eso es lo que nos dice el apóstol Pablo. El enemigo solamente vino a robar, matar y destruir. Vino a robar tu gozo, vino a matarte a ti espiritualmente hablando, para que tú no tengas una relación genuina con Dios, no lo conozcas a Él, y destruir todo lo bueno y toda la bendición que Dios te ha dado. En segundo lugar, el enemigo siempre atacará nuestras fortalezas para poner las suyas. Note, la Biblia dice aquí en el versículo 1, acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Acampó contra las ciudades fortificadas con la intención de conquistarlas. Note que Judá, hermano, estaba fortificada. Note que en nuestro texto leímos que Ezequías había fortalecido los muros, había él fortalecido, amén, la ciudad, porque sabía que el enemigo había venido. Judá era una fortaleza, una fortaleza. Judá estaba preparado para atacar y para poder hacer frente al enemigo. Y esto es lo que hace el enemigo, hermano, cuando ve que tú estás edificado, que tienes un matrimonio estable, que tienes una relación con Dios estable. Cuando el enemigo mira que tú tienes tu vida ordenada, cuando el enemigo mira que tú tienes, que estás creciendo, que tu cimiento está fuerte, que tienes raíces, que tienes una familia, amén, ordenada. Cuando el enemigo mira todo eso, a él no le importa, lo que quiere es destruir. El enemigo ataca nuestras fortalezas. Los enemigos que atacan a Israel primeramente atacaban las fortalezas para conquistarlas, para ganar terreno. Y esto es lo que él hace. Eso es lo que él hace. Él tiene estrategias también. Él viene y ataca lo débil. Él ataca lo más débil de lo que tienes a veces también, pero viene de tiempo a tiempo a atacar. Él sabe que si él vence a las fortalezas, que si él vence, que si él trata y destruye las puertas, él va a poder entrar. Sabe, hermano, que en esos tiempos las ciudades estaban amuralladas y estaban fortalecidas en ese tiempo de los reyes. Las ciudades estaban adentro y había murallas grandísimas. Y había una de las partes débiles, que no se veían muy débiles, que eran las puertas de la ciudad. Era lo más débil de lo alrededor y de las fortalezas de las ciudades. Y lo que hacían los enemigos cuando venían a atacar a las ciudades era atacar las puertas. No había solamente una puerta, había muchas puertas alrededor de la ciudad, donde entraban los merchandise, los mercaderos, los mercaderes. Aleluya. El inglés, no lo puedo aprender en inglés y el español se me está olvidando, hermano, se pueden imaginar. Amén. Donde entraban el ganado para hacer sacrificios. Había diferentes puertas. Y cuando el enemigo venía a atacar, hermano, venía y atacaba lo más débil. Quemaban las puertas de alguna forma. Y no crea que era una puerta como esa, hermano. Eran unas gigantescas puertas, gruesísimas. Sí, como portones, ¿verdad, hermana Rosita? Grandísimos y fortalecidos. Y eso era lo que era más débil de la ciudad. Y lo que hace el enemigo, hermano, es que viene y ataca las fortalezas de nuestras vidas. Los enemigos siempre atacan todo el tiempo. Muchos de nosotros decimos, él ataca nuestra mente como cristianos, porque lo hemos escuchado. El campo de la batalla es nuestra mente. Y es una gran verdad. Pero no solamente es nuestra mente, hay otros terrenos que él viene a atacar. Y él lo que hace es que viene a atacar el ánimo que nosotros tenemos. Él viene a atacarnos con la duda. Él muchas veces trata de hacernos recordar del pasado para caer en amargura. Él muchas veces nos avienta con dardos a nuestras mentes para que tengamos pensamientos impuros. Él muchas veces avienta dardos a nuestra mente para que nosotros nos queramos vengar.
Y eso es lo que hace el enemigo con nosotros. En 2 Corintios 10, 4 y 5 dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, y derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, dice la Biblia. Nosotros debemos de llevar todo pensamiento cautivo, todo pensamiento a la obediencia de Cristo cuando venga algún pensamiento malo. Porque ¿cuántos de nosotros, hermanos, somos atacados con pensamientos malos? Todos los días. Todos los días tenemos ataques en nuestras mentes y tenemos pensamientos malos. Y eso es lo que hace el enemigo. Muchas veces, aun cuando una persona nos mira mal, nosotros decimos: esa persona me odia. O puede ser que vienen pensamientos impuros en nuestra mente, de perversión o de inmoralidad. Probablemente pensamientos de suicidio, pensamientos de desánimo, pensamientos de toda clase. La Biblia dice que nosotros debemos de traer todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Que podamos nosotros decir: Señor, yo voy a confiar en ti, voy a creer en ti, no importa cómo es mi pensamiento, y empezar a reprender en el nombre de Jesús, porque Dios te ha dado poder para hollar en contra de serpientes y escorpiones. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Dios te ha dado el poder para hollar en contra de todo esto. En segundo lugar, hermanos, no le demos ventaja al enemigo. En 2 Crónicas 32, versículos 2 y 5 dice: viendo pues Ezequías la venida de Sennacherib y su intención de combatir a Jerusalén, tuvo consejo con sus príncipes y sus hombres valientes para cegar las fuentes de agua que estaban fuera de la ciudad, y ellos lo apoyaron. Entonces se reunieron mucho pueblo y cegaron todas las fuentes y el arroyo que corría a través del territorio, diciendo: porque han de hallar a los reyes de Asiria muchas aguas cuando vengan. Después, con ánimo resuelto, edificó Ezequías todos los muros caídos e hizo alzar las torres y otro muro por fuera. Fortificó además a Milo en la ciudad de David, y también hizo muchas espadas y escudos. Cuando Sennacherib vino para atacar y tratar de conquistar a Judá, el rey de Sennacherib tomó una sabia decisión. No les dio al ejército enemigo ninguna ventaja. Ninguna ventaja. Ellos empezaron a atacar. Pero el rey de Ezequías, hermano, estaba preparado. El rey de Judá estaba preparado para cualquier ataque. Déjame decirte, hermano, el enemigo no te va a dar ninguna ventaja. Él no va a tener compasión de ti. Él no tiene ninguna compasión de ti, ¿sabes? A él no le importa absolutamente nada. Él no siente ningún sentimiento de compasión hacia tu vida. Ni una gota absoluta. Su deseo, su corazón y todo el deseo de él es destruir tu vida. Y él no dice: ay, ya le hicimos mucho daño, ya déjalo. No. Él no conoce eso. Satanás no tiene ese sentir. Él, hermano, tiene el deseo completo de destruir nuestras vidas, aniquilar nuestras finanzas, aniquilar nuestra mente, aniquilarnos por completo. No nos da a nosotros, no nos da absolutamente ninguna ventaja. Pero Ezequías estaba preparado. Él usó la estrategia, secó las fuentes y tampoco les permitió que ellos viniesen, y cuando llegasen a la Judá, a las afueras de la ciudad, ellos tuviesen el río para refrescarse y tomar agua. También dice la Biblia que Ezequías edificó todos los muros que estaban caídos. Y también dice la Biblia que hizo espadas y escudos. Esto es una buena cosa hacer, ¿sabes? Para una guerra, prepararte para ello. Déjame decirte, hermano,
Si tú eres cristiano, el enemigo va a atacarte. Si tú eres cristiano, tienes que entender que viene de tiempo a tiempo. Note que el enemigo vino a Judá. Note, el enemigo vino a Judá. Déjame decirte, hermano, cuando el enemigo venga a atacarte, será mejor que tú estés preparado. ¿Cuántos pueden decir amén? Será mejor que tú estés preparado. Porque Él no tiene ninguna compasión por ti. Tú debes de conocer la palabra de Dios. Es por eso que debemos de leer la Biblia. Debemos nosotros de meternos en oración un rato. Leer la palabra de Dios para conocer más a Dios. Para saber de Dios. Porque si no nos preparamos, si nosotros, hermano, no nos edificamos, Satanás nos va a destruir. Yo no sé acerca de ti, pero a mí me encanta saber cosas, historias de verdad. Y mi esposa siempre me está buscando historias que sucedieron, son verídicas, que han sucedido. Y me ha dado unos documentales, hermano, que me quedo con la boca abierta y me quedo sorprendido de lo que el enemigo hace a las otras ciudades para cuando las quieren conquistar. Ellos no respetan a niños ni animales, a hogares, a familias enteras, las saqueaban todas, destruían todas. Era algo sorprendente, algo que tú dices, wow, ¿cómo fue posible? ¿Cómo es que no tienen un poco de remordimiento? ¿Cómo es posible? Esta es una imagen de cómo el enemigo es. Pero si tú te preparas, tú puedes hacer frente al enemigo. ¿Cuántos pueden decir amén? Ezequías, dice la Biblia, que él hizo espadas y escudos. Tener una espada en tu mano y tener el escudo es una buena protección. ¿Cuántos saben, hermanos, que esta es la espada? Amén. Amén. Esta es la espada. Con esta nosotros podemos vencer al enemigo si sabemos la palabra de Dios. Porque cuando Él viene a atacarnos, Él viene constantemente a acusarnos y hablarnos y a traer condenación. Pero cuando sabemos nosotros la palabra de Dios, cuando conocemos su palabra, nosotros nos vamos a defender por medio de ella. Porque sabemos y le vamos a contar al enemigo. Yo no sé si tú has tenido debates con el enemigo, hermano, pero el enemigo viene de tiempo a tiempo. Yo no sé si tú has tenido esos momentos en los cuales de repente en tu mente estás cayendo y estás dejando entrar tantos pensamientos, o quizás no dejando entrar, pero son tantos los dardos que vienen y de repente tú te das cuenta y dices, yo soy un hijo de Dios, no debo estar pensando eso. O de repente tú dices, diablo inmundo, te reprendo en el nombre de Jesús. O soy el único yo, hermanos. Está diciendo el pastor se está volviendo loco. No, esto es la realidad. ¿Has estado ahí? ¿O te has dejado caer? Aleluya. ¿O has permitido que el enemigo venga y meta toda clase de pensamientos impuros y te diga, ese es el príncipe azul tuyo, ese es lo que es para ti, Él te quiere, Él te ama, y entonces le voy a mandar una invitación en Facebook y nos vamos a casar y vamos a olvidarnos? No, es una mentira del diablo. ¿Cuántos pueden decir amén? El enemigo te está atacando tu mente. Tu ayuda idónea está dentro de la iglesia. ¿Cuántos pueden decir amén? No la ayuda errónea que está por allá. Bueno, ese es otro tema aquí. Ya me salí del tema. Amén. O cualquier pensamiento que venga, el enemigo, hermano, va a atacar tu mente y va a tratar de hacer lo que sea por destruir, confundir tu mente, para aniquilarte. Pero si tú tienes la espada, tú puedes pelear en contra de él. Ezequías, dice la palabra de Dios, que guardó, aleluya, amén, más bien hizo espadas y escudos. Déjame decirte, hermano, tú debes de proteger, aleluya, con el escudo de la fe tu corazón. ¿Sabes por qué se inventaron los escudos?
para ponérselos aquí en el pecho, en el corazón, porque si sabe, el enemigo podía penetrar el corazón de aquella persona, podía matarla inmediatamente. ¿Cuántos saben, hermanos, que con un pincho de aguja en el corazón puedes morir? Y eso es lo que el enemigo hace espiritualmente. Sobre todas las cosas, dice la palabra de Dios, guarda tu corazón, porque de él mana la vida, dice la Biblia. Y por eso debemos nosotros de tener el escudo de la fe para poder proteger nuestro corazón y no ser engañados en nuestro corazón, porque el enemigo trata de destruir nuestro corazón. Cuando tú tienes fe en Dios, cuando tú dices, no, yo me agarro de Dios, yo creo en Dios, no importa lo que suceda, no importa lo que pase, voy a agarrarme de Dios, aunque ande en valle de lucha de muerte, no temeré mal alguno, porque yo sé en quién he confiado. Y tú crees en Dios y tienes fe en Dios. Y tú dices, aquí estoy, no importa lo que pase. Creo en ti, Dios. Esto es fe, esto es el escudo. Estás protegiendo tu corazón para que el enemigo no lo ataque. Eso es lo que hizo Ezequías. Hizo escudos, hizo espadas para protegerse y para poder pelear en contra del enemigo. El enemigo viene de tiempo a tiempo. En el Nuevo Testamento, por último, se nos dice que nosotros los cristianos tampoco debemos darle ninguna ventaja al enemigo. 2 Corintios 2:11 dice, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones, dice la Biblia. Maquinaciones, no ignoramos sus maquinaciones. Al igual que Ezequías, tenemos que prepararnos, vuelvo a repetir, tenemos que levantar los muros que en nuestra vida están caídos. El muro de la oración, porque ese es un muro que tú puedes tener. Probablemente antes orabas horas, podías orar 1 hora ante Dios. Podías tú orar 45 minutos hablando en lenguas y orando y clamando y poder intercediendo, amén, media hora, 40, 1 hora, pero ahora no oras ni 1 minuto. Probablemente esos muros están caídos. Es el muro de la oración. Es una protección que va a protegerte, que te va a ayudar en contra del enemigo. Cuando tú eres un guerrero de oración, he escuchado, hermanos, que hay hermanos que reconocen a otros hermanos que dicen, ese hermano es un guerrero de oración. Esa hermana es una guerrera de oración. Mi hermano vive ahí cerca con sus suegros y dice que de repente, hermano, él se levanta porque su suegra está orando y clamando y está intercediendo, hermanos, por muchas personas. Dice, mi suegra ayer no me dejó dormir, estuvo orando todo el día. Qué bueno que estuvo orando y no estuvo peleando. Qué bueno que estuvo orando toda la noche, porque entiende, aleluya, que ese es un muro de oración. ¿Cuándo fue la última vez que te pusiste de rodillas y oraste 15 minutos? 15 minutos en tu oración personal. El muro de la oración. Eso es algo que debemos de edificar todos nosotros. Muro de clamor juntos en congregación. La intercesión. Aleluya, todo esto. Interceder. ¿Sabes, hermano, que cuando uno ora para interceder por los demás es algo poderoso? Por eso nosotros cuando antes del servicio oramos por las necesidades. Esto es un muro, esto es una fortaleza que tenemos como iglesia. Lo debemos de entender, por eso interceder a Dios por los hermanos, por los enfermos, por el caído, por el resbalado, por el débil, interceder a Dios para que Dios lo levante y lo fortalezca, para que Dios lo aguarde, para que Dios lo ayude. Uno de nuestros líderes tuvo una situación difícil, un derrame cerebral, y supimos de él y rápidamente empezamos a pasar la voz de orar por este líder, que no podíamos creer lo que le había sucedido. Y todos sabíamos y empezamos a orar y pedirle a Dios que Dios lo restaurase. Él una vez en la conferencia hace unos años atrás, después de haberse restaurado, dice que él
estaba en el hospital y sabía que estaba en el hospital, pero estaba como en coma. Y en su coma dice que él de repente vio que su cuerpo se levantaba, o un cuerpo más bien, perdón, se levantaba allí en su cuarto, y era un cuerpo que estaba arriba de él. Y él como que quiso tener temor y dice, Dios, ¿qué es esto? No era su cuerpo, era un cuerpo, una sombra de cuerpo ahí arriba de él en su cuarto. Y él dice, Dios, ¿qué es esto? Muéstrame, ¿qué es este cuerpo? Dice, es el cuerpo de oración de la iglesia que está intercediendo por ti, por la restauración de tu vida. Y tú vas a salir de este lugar porque la iglesia está intercediendo por ti. Tremendo. Por eso, aleluya, nosotros debemos de interceder. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Por eso, aleluya, oramos nosotros y pedimos a Dios. Cuando estamos aquí decimos, bueno, pues hermano, vamos a orar. Y oramos, aleluya. A veces nada más es el pastor que se dice, Padre, te pido, Dios, y los demás. No se escucha a nadie. Debemos de clamar como un grito de guerra. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Pedirle a Dios, oh Dios, interceder. O estamos muertos, hermano. Debemos nosotros de clamar a Dios. Por eso a veces, no sé si me han escuchado, vamos a orar como un ejército. ¿Ha visto los ejércitos que ellos gritan, hermano? Me alucino cuando veo a un ejército gritar. Porque gritan con júbilo, gritan con poder. ¿Quién sabe qué dicen, no? Nunca fui al ejército. La ciudad que se destruyó con el grito. No, ahí voy, hermana, ahí voy. Guárdame. Por ahí voy, aleluya. Ya quiere predicar mi sermón la hermana Rosita. Aleluya, gloria al Señor. Está en el espíritu ahí, hermana. Gloria a Dios. Amén. Ya estamos terminando, hermano. Ya sé que tienen hambre. Por eso es bueno, aleluya, interceder en oración. Y esto es, aleluya, amén. Lo que estaba diciendo aquí la hermana, amén, cuando el pueblo de Dios vino a tomar la ciudad de Jericó, el Señor le dio instrucciones que ellos marchasen, aleluya, 7 veces, y a la 7ª vuelta alrededor de aquella ciudad. Mire, aquí Dios estaba obrando, Dios estaba moviendo con su poder, no con fuerza física. El Señor solamente les estaba dando instrucciones cómo iban a tomar esa ciudad. Ellos dijeron, marchen 7 veces alrededor de aquella ciudad fortificada. Había muros grandísimos, hermano, muros grandes. Y cuando ellos obedecieron, el Señor les dijo, a la 7ª vez van a gritar y van a clamar. Aleluya. Y ellos gritaron a la 7ª vez, y cuando ellos gritaron, los muros de Jericó cayeron. Eso es lo que hace Dios. El enemigo, hermanos, ¿sabe? Él trata de traer toda clase de temor y de espanto a los hijos de Dios. Pero cuando sabemos todo esto que nosotros estamos hablando, nosotros vamos a saber pelear en contra de él. Nosotros vamos a hacer lo que vamos a hacer que él huya. Porque él huye, déjame decir. El enemigo huye en contra de, cuando él viene en contra de ti. El enemigo huye. ¿Se acuerdan de aquella canción de Marcos Witt? Tremenda canción que él escribió, no sé si fue Manuel Espinosa o él, pero él canta una canción buenísima, está bien buena, que cuando la escuchas tú dices, wow, espíritu de perversión, huye, espíritu de inmoralidad, huye, y todo, y menciona un montón de espíritus la canción, y luego su presencia reinará sobre todo imperio, y tiene una música tremenda que te enchina el cuerpo cuando tú la escuchas. Pero déjame decirte, hermano, cuando tú estás preparado para pelear en contra del enemigo, el enemigo huye. Nunca te olvides que Dios pelea por nosotros. En 2 de Crónicas, ya concluyendo, dice 32:7, esforzaos y animaos. Ezequiel le dice, no temáis ni tengáis miedo del rey de Asiria,
ni de toda multitud que con él viene, porque más hay con nosotros que con él. Con él está el brazo de carne, más con nosotros está Jehová, nuestro Dios, para ayudarnos a pelear nuestras batallas. Y el pueblo tuvo confianza a la palabra de Ezequías, rey de Judá, dice la palabra de Dios. Romanos 8:31, ¿qué diremos a esto? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Al final de esta historia, Dios le dio la victoria a Ezequías, a pesar de que Sennacherib venía con un ejército grande. Era el ejército más grande de todo el mundo. Tenía hasta más de 300,000 soldados para venir a atacar a Judá. Guerreros de guerra. Todo el mundo le temía a Sennacherib. Todo el mundo le temía. Pero se encontró con una sorpresa, aleluya, de un rey que buscaba a Dios. Un rey que hizo decisiones buenas y escuchó a Dios y se preparó. Al final, en 2 de Crónicas 32, 20, 23 dice: mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amós, oraron por esto y clamaron al cielo. Y Jehová envió un ángel, el cual destruyó a todo valiente y esforzado, y a los jefes y capitanes en el campamento del rey de Asiria. Este se volvió, por tanto, avergonzado a su tierra, y entrando en el templo de su Dios, allí lo mataron a espada sus propios hijos. Así salvó Jehová a Ezequías y a los moradores de Jerusalén de las manos de Sennacherib, rey de Asiria, y de las manos de todos, y les dio reposo por todos lados. Y muchos trajeron a Jerusalén ofrenda a Jehová y ricos y presentes a Ezequías, rey de Judá, y fue muy engrandecido delante de todas las naciones después de esto. Note lo que Dios, aleluya, puede hacer, amén, en tu vida, en mi vida, en nuestra iglesia. Dios nos puede dar victoria, pero debemos de edificar los muros que están caídos, los muros, aleluya, de oración, amén, el escudo de la fe, la espada, aleluya, debemos de afilarla. Debemos nosotros, aleluya, de meternos con Dios, y debemos nosotros de hacerle frente al enemigo y poder, aleluya, entonces ver la mano de Dios en nuestras vidas, en nuestras iglesias, aleluya, para que el Señor sea glorificado. ¿Cuántos pueden decir amén? Vamos a inclinar nuestro rostro, hermanos, todo ojos cerrados, todo rostro inclinado en reverencia a Dios. Hablamos que el enemigo viene de tiempo a tiempo para destruir nuestras vidas. Pero aunque venga de tiempo a tiempo, él puede huir cuando estamos preparados. Cambiando el orden del servicio, probablemente estás en YouTube escuchando este mensaje, en Facebook, y no eres salvo, no estás bien con Dios, y te gustaría darle tu vida a Jesús. Yo quiero que ores una oración, si con todo tu corazón y sinceridad lo quieres hacer. Repite conmigo estas palabras, porque es muy importante que estés bien a cuentas con Dios. Es muy importante que te pongas a cuentas con Dios para que Él te ayude en esta vida. Solo no vas a poder hacerlo. Tú necesitas a Dios. Di conmigo si quieres aceptar o si quieres reconciliarte con Dios esta oración. Señor Jesús, vengo delante de tu presencia a arrepentirme de todos mis pecados. Te pido que tú, Señor, me ayudes a entender el realm espiritual. Perdóname por mis pecados. Perdóname, Dios, por abrir puertas. Me arrepiento en este momento y te acepto como mi Señor y mi Salvador. Te entrego mi vida a ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Probablemente estás aquí, no eres salvo, no estás bien con Dios, o quizás eres un resbalado y te gustaría ponerte bien con Dios, te gustaría darle tu vida a Cristo. Levanta tu mano en esta tarde. Aleluya. No estás bien con Dios, tú sabes, y te gustaría darle tu vida a Cristo. Eres un resbalado y te quieres reconciliar. Aleluya. Levanta tu mano para orar por ti. Gloria a Dios. Dios te ama, Dios te ama. Debes de empezar a edificar esas fortalezas que Dios te ha dado, empezar a tener estrategias en
cómo servir a Dios, cómo servir a Dios, cómo meterte con Dios. Necesitas disciplinar tu vida de lectura, tu vida de oración. Necesitas disciplinarte más en las cosas de Dios. Si el justo apenas se salva, dice la palabra de Dios, ¿dónde va a quedar el impío? Necesitas estar preparado. Vamos a hacer otra cosa, hermano. Te voy a pedir que te pongas de pie y vengas al altar. Aleluya. Esa es otra de las cosas. Amén. Amén. Aquí es en el altar es donde se solucionan muchos de los problemas que tenemos. Cuando venimos nosotros voluntariamente al altar y a orar a Dios, a interceder y a pedirle al Señor que nos ayude. Tú puedes venir parado, sentado, hincado, como tú gustes, pero aquí es donde el Señor te va a ayudar, aleluya, a ganar victorias en el altar, en la oración, delante de Dios. Mientras cantamos un canto de oración, amén, ¿por qué no tomamos un tiempo para venir a orar? Aleluya. Probablemente quieres darle gracias a Dios porque Dios te ha dado victoria. Haz lo que sea, pero métete con Dios mientras cantamos un canto de oración. Este es mi deseo, honrarte a ti, Jesús, con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Este es mi deseo, honrarte a ti con todo mi ser, te adoro a ti. Con todas mis fuerzas, Señor, te alabaré. Mi adoración eres tú. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Hoy te rindo mi ser, te doy mi corazón. Yo vivo para ti en cada palpitar, mientras haya aliento en mí. Dios, haz tu obra en mí. Alábenle al Señor, hermanos.
La otra vez estaba bien cansado y me quedé dormido. Y de repente cuando siento que alguien está enseguida de mí, vi a mi esposa bien cerquita. Y hago igual, caray. ¿No? Y me ve y le digo, ¿qué haces? Dice, te estoy viendo. Dice, qué sorprendente es, ¿no? Cuando uno duerme. Digo, sí, ¿no? Se ve uno como un muerto, ¿no? Dice, sí. Dice, ¿ha visto usted a personas cuando están dormidas, hermano? De repente las ves y se les ven hasta los labios, hasta como rojos, así como que no tienen color. Se ven como muertos cuando están cansados. ¿Sí ha visto? Sí me explico. Que los ves y tú dices, ay, ¿quién es este? Mi Dios, está muerto el sueño. Muerto. De igual forma, cuando nosotros, hermano, no estamos en oración, no estamos metidos con Dios, espiritualmente así estamos, muertos espiritualmente. Así es. Ya me dio un sermón ahí la hermana, 3 puntos, muertos, ciegos y sordos. Gloria a Cristo. Aleluya, gloria a Dios. Déjame apuntarle, hermano, hermana. Pero sí me explico, ¿no, hermana? Que nos vemos así muchas veces cuando no estamos metidos con Dios. No hay un deseo, no hay nada en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque estamos muertos. Satanás nos ha matado espiritualmente, ha robado nuestra oración, nuestra relación con Dios. Necesitamos despertar de ese sueño, necesitamos despertar y poder edificarnos y fortalecernos. ¿Cuántos pueden decir amén? Necesitamos levantarnos de ese sueño. Yo te invito que este jueves nos acompañes en la oración para que podamos interceder. Aleluya, porque hay mucho por qué orar, mucho por qué orar. A veces muchas veces, bueno, ¿por qué oro? Yo te puedo dar un libro de listas por qué orar, hermano. Hay muchas necesidades, hay mucho por qué orar, hay mucho por qué interceder. Aleluya. Hay que fortalecer los muros que están derribados y poder meternos con Dios, porque el enemigo ataca de tiempo a tiempo y debemos de estar preparados. Aleluya. Vamos a ponernos de pie, vamos a despedirnos en una oración. Aleluya. En esta tarde, ¿por qué no nos despides, Marcos, en una oración? Señor, te damos gracias una vez más, Señor, por escuchar tu palabra. Señor, te pedimos, Señor, que bendices cada hermano y hermana, Señor, que los proteges, Señor, y que nos sigas enseñando, Señor, lecciones y darnos sabiduría, Señor, y que toques nuestros corazones, Señor, con tu palabra, Señor, y que entendemos, Señor, y tomamos esta palabra, Señor, seriamente, en el nombre de Jesús, Señor. Amén, hermanos. Aleluya. Los invitamos. La hermana Mari trajo un pastelito porque vamos a cantarles el cumpleaños a la hermana Vicky y la hermana Rosita. A la hermana Rocío, perdón. Aleluya, gloria a Dios. Amén. Quédense. Allá atrás hay café. Aleluya. También tenemos. Amén. Dios bendiga.